es una coyuntura particularmente complicada la que vivimos hoy día en el país, y esos espacios para conversar y en tratar de repente aprender entre nosotros y encontrar consensos, creo que son sumamente importantes. Eh, digamos, a ver, en otras circunstancias, yo creo que hubiera hecho una presentación un poco más coyuntural, ¿no? Y hubiéramos hablado un poco más de cómo viene la economía peruana en las últimas semanas, en los últimos meses, eh, ¿no? Y identificar pues algunas cosas bien concretas que se puedan quizá tratar de hacer o debatir en el contexto en el que estamos. Eh, Sin embargo, el movimiento político creo que nos fuerza a tratar de revisar algunos de los puntos más básicos económicos y que creo que ya pensé que deberíamos haber estado dado por superado esta discusión, eh, y enfocarnos en algunas reformas más innovadoras. Lamentablemente estamos volviendo a tener discusiones pues que digamos, son más parecidas a las que teníamos en los 80s, ¿no? Sobre el rol del Estado en la economía y algunos temas que ya parecían superados. Eh, con eso me permito empezar a compartir una presentación que preparamos para esta ocasión. Ya. Eh, a ver, ¿qué cosa hemos aprendido en los últimos 30 años? ¿Cuál ha sido la experiencia peruana? Eh, Avíseme, por favor, Gabriel, si la presentación está corriendo. Eh, Sí se logra visualizar, Magister. ¿Estás viendo? ¿Qué diapositiva La, estás viendo aquí? la de tercera diapositiva creo que hemos perdido demasiado Ok, tiempo. perfecto. Entonces, bueno, segunda, ya después de la del título. Eh, el Perú es un país que ha tenido mucho tiempo siguiendo políticas económicas inadecuadas. Esto, lo que vemos acá es la línea, es el PBI per cápita, es un indicador bueno de calidad de vida. No es perfecto, ¿no? Está el IDH, si quieren, es un poquito más el índice de desarrollo humano, complementa, ¿no? Toma PIB per cápita y toma también mortalidad, toma alfabetismo, ¿no? Toma algunos indicadores extra, pero yo diría que es un indicador en el cual se hace bastante difícil encontrar un país que pueda tener un alto PBI per cápita y una baja calidad de vida. Eh, de repente hay alguna excepción muy concreta, ¿no? Países muy chiquitos, Qatar, qué sé yo. Eh, pero en general, este es un indicador bien claro de cómo mejora la calidad de vida por generaciones. Entonces aquí tenemos el per cápita ajustado por paridad de poder de compra, ¿no? Para que no haya temas de que en un lugar cuesta más o cuesta menos comprar algo. Eso es ajustado por paridad de poder de compra. Eh, y lo que se ve es que el Perú tuvo bastantes décadas, ¿no? El Perú siendo la línea roja, ha tenido bastantes décadas en donde no hubo una mejora en el per cápita y por lo tanto, como estamos diciendo, tampoco en la calidad de vida. Eh, si se fijan hacia los 80s, el Perú tenía un nivel de per cápita parecido al que tenían Corea del Sur y Chile, y luego ambos países superaron ampliamente al Perú con tasas de crecimiento mucho más interesantes, y nos dejaron a nosotros rezagados. Nosotros recién a partir del año 2000, más o menos, ¿no? Nos empezamos a crecer en los 90s y agarramos un poco más de velocidad a partir de los 2000, y con eso empezamos a cerrar un poco la brecha. Pero lo cierto es que perdimos demasiado tiempo, como vamos a conversar en la diapositiva siguiente. El, Esto no fue consecuencia de que el peruano es flojo o es tonto, ¿no? O qué sé yo. Esto es consecuencia de malas políticas públicas,
¿no? Malas decisiones públicas generan este tipo de estancamiento donde no se permiten que las generaciones vayan mejorando cada vez más, que los hijos sean más ricos que los padres y los nietos más ricos que los abuelos, ¿no? Mejorando cada vez más la calidad de vida a lo largo de las décadas. El Perú se mantuvo estancado básicamente por malas políticas públicas, de las cuales empezamos a resurgir a partir de los 90. Pero como decía, perdimos demasiado tiempo y ese es un ejercicio que es interesante hacer la comparación. Fíjense, en el Perú, con la crisis del COVID, como veían en el gráfico anterior, tuvo esta caída fuerte en el último momento. Con esa crisis nos acercamos a un per cápita de $11,000 en paridad de poder de compra, ¿no? Chile un poquito más de 22, ¿no? Está, digamos, para efecto práctico es casi el doble en paridad en per cápita, ¿no? Entonces el chileno promedio, se puede decir, es casi el doble de rico que el peruano promedio. Entonces, lo que nos preguntamos aquí es, ¿cuánto tiempo tendría que pasar para que el peruano promedio sea tan rico como el chileno promedio? Bueno, si crecemos más rápido, los alcanzaremos antes, ¿no? Entonces, digamos que crecemos pues ya una cosa súper optimista, 6%, ¿no? Al 6%, el peruano promedio sería tan rico como el chileno del 2020, ojo, no como el chileno de acá a 14 años, sino como sería igual de rico que el chileno del 2020, el peruano en el 2034. Alcanzaríamos el PIB per cápita de Chile del año pasado. Eso serían 14 años. Ahora, pongámonos en un escenario más pesimista, creciendo al 2%. Al 2% alcanzaríamos el per cápita de Chile en el 2066. Ojo, no el mismo per cápita que tendrá Chile en el 2066, sino el que tuvo el año pasado. ¿Ya? Entonces, creo que esto pone en perspectiva la importancia de tratar de cerrar esta brecha y crecer lo antes posible. Acá no estamos pues comparándonos con Alemania, con Estados Unidos, con Holanda, no, este es Chile nomás. Entonces, creo que hay que mantener en perspectiva, vamos a conversarlo un poquito hacia el final también, que el crecimiento sostenido es la carta al desarrollo. Es por lejos lo más importante. Desde los 90, el Perú ha tenido algunos pilares básicos económicos que le han permitido ir mejorando cada vez más. Y yo sugiero que estos son los 5 componentes más importantes de los cimientos del sistema económico del Perú, y que claro, podrían decir, oye, te faltó o de repente, ¿por qué pones este? Pero esta es una manera bastante simple, conceptual, creo, de entender un proceso que puede ser complejo, y que algunos le dicen, pues, este modelo neoliberal, ¿no? Este consenso de Washington y otras tonterías, cuando en realidad es un sistema de lo más de sentido común, ¿ya? Y eso es lo que quiero, quizá el principal mensaje que quiero transmitir acá, o uno de los 2 principales mensajes que quiero transmitir acá, es que este sistema que tenemos aquí es lo más de sentido común que se les puede, lo que pueden pensar. Y vamos punto por punto. La primera pata, que es absolutamente indispensable, es la responsabilidad macroeconómica. Tanto desde el lado fiscal, no gastar mucho más de lo que recaudamos en impuestos, como desde el lado monetario, ¿no? Eso es mantener básicamente una inflación en el rango meta del Banco Central de Reserva entre 1 y 3%. ¿No? Hay otras cosas en el medio, pero eso es lo más importante, ¿no? La responsabilidad fiscal y el cuidado con la inflación. De nuevo, eso me parece a mí de absoluto sentido común, ¿no? Nadie podría, en su sano juicio, pensar que hay que tener una inflación más alta o hay que tener déficits fiscales enormes infinitamente, ¿no? Eso simplemente no es sostenible, y cualquier país que necesite crecer tiene que crecer sobre una base de responsabilidad macroeconómica, ¿no? Ese es tu cimiento, eso sobre eso empiezas a construir. Si no tienes eso, es bien difícil
que puedan haber créditos, es bien difícil que pueda haber creación de inversiones, que pueda haber creación de empleo, los ahorros se empiezan a diluir, la gente empieza a perder confianza en la moneda, eso hace que el dólar suba, si el dólar sube hay más inflación y entras en una espiral del cual es muy difícil luego salir. Entonces, aquí es muy importante el equilibrio. El segundo punto es la apertura al mundo. El Perú es un país mediano chico, en términos económicos, que necesita estar integrado con el resto del mundo para poder crecer, ¿no? El resto del mundo, para todo efecto práctico, para un país como el Perú, es infinito. O sea, da lo mismo que sean 7.4, 7.5 mil millones de personas, ¿no? O que sean 20 mil millones de personas, o que sean 100 mil millones de personas en el mundo. Para todo efecto práctico, para una economía como el Perú, como el del tamaño de la peruana, el mundo es infinito, ¿no? Hay una cantidad enorme de capitales, hay una cantidad enorme de consumidores, de personas que pueden ser atraídos al Perú. Y eso hace que nuestra oferta, sobre todo exportadora, ¿no?, pueda penetrar muchos mercados y generar muchísimo valor, ¿no? Al mismo tiempo, cuando hablamos de apertura al mundo, no son solamente exportaciones, no es solamente los minerales o los espárragos, la uva, qué sé yo. También son las importaciones, vamos a hablar de eso en un ratito, que beneficia a los consumidores y también hace mucho más competitiva a varias industrias nacionales. Además, cuando hablamos de apertura al mundo, decimos también que es importante que entren inversiones de afuera, ¿no?, que puedan desarrollar proyectos que de repente no se pueden desarrollar con capitales locales porque no hay suficientes, ¿no? Y poco a poco salen también capitales del Perú hacia otros lados, hacia Chile, hacia Colombia, ¿no? Hay inversiones peruanas que están saliendo ya. El siguiente paso en este proceso va a ser que cada vez también probablemente haya más movimiento de personas. Esto ya a nivel más global. El punto central, sin embargo, con esto es que el Perú necesita estar integrado con el resto del mundo para crecer, ¿no? El Perú quiere ser un jugador global, no quiere mirarse el ombligo. Y ahí me preocupa, ¿no?, que hayan algunas iniciativas desde el Ejecutivo para tratar más bien de desintegrarnos, lo cual sería un profundo retroceso. El tercer punto es la libertad económica. Este es el corazón de todo. La libertad económica tiene varios componentes. Cuando hablamos de libertad económica, hablamos de la libertad para que las personas puedan contratar, puedan trabajar o no, puedan contratar o no, puedan comprar o no, puedan vender o no, puedan producir o no, ¿no? Y de la manera en que ellos crean que es lo mejor para sí mismos. ¿No? Es darle la confianza a las familias y a las empresas, ¿no?, de que ellos saben lo que es mejor. El opuesto de la libertad económica es que el Estado piense que ellos saben mejor qué es lo mejor para ti. ¿No? Y eso normalmente termina bastante mal. Hay algunas excepciones, hay algunos servicios regulados, pero son precisamente eso, son excepciones. La regla general es que las personas y las familias y las empresas saben lo que es mejor para sí mismos. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos, si yo quiero poner cualquier cosa, una bodega, ¿no? Si yo quiero poner una bodega, no, yo tengo derecho a poner la bodega, tengo derecho a competir con la bodega que está al costado, si creo que lo puedo hacer mejor, ¿no? Y voy a competir. Y en mi bodega yo podré vender este tipo de productos o no venderlos, depende de mí, ¿no? Y podré contratar a tal persona o a tal otra persona para trabajar, dependerá de mí también. Y esa persona podrá elegir si trabajar conmigo o no trabajar conmigo. Y en qué condiciones trabaja conmigo. Y cuando todo eso esté armado,
los consumidores, mis clientes, podrán venir a comprar en mi bodega o comprar en la otra bodega, dependiendo del precio que libremente pensemos que es lo justo, ¿no? Y si una tercera bodega quiere entrar a competir, bienvenida. Es también libre de competir. Ese es el espíritu de libertad económica, ¿ya? Y ese es el corazón del sistema que tenemos ahora, ¿no? Esta confianza en que las familias, las empresas, los trabajadores saben lo que es mejor para ellos y pueden acordarlo en sus propios términos, pueden transar en sus propios términos. El cuarto punto es la democracia en las instituciones. Este es un punto que hemos dejado un poco de lado, lamentablemente, y con desastrosas consecuencias. Todo este ecosistema económico funciona sobre la base de la democracia y la institucionalidad, ¿no? Si no tenemos institucionalidad, no hay manera de que nada más camine. ¿Qué cosa es institucionalidad? Es saber que, por ejemplo, el Poder Judicial funciona. Es saber que la policía funciona, que el Congreso es competente, ¿no? Que hay ciertas garantías para que haya una competencia justa entre las empresas, para que los contratos se cumplan, ¿no? Y que yo sé que quienes están trabajando en el Congreso o en el Ejecutivo lo están haciendo con el interés de la gente. Y esto muchas veces no se ha cumplido, ¿no? Aquí hay muchos problemas de ineficiencia, hay problemas de corrupción, hay problemas de malos incentivos, partidos políticos, etcétera, etcétera. Esta es quizá la pata que más urgente es arreglar del sistema que tenemos actual. Y el último punto, el quinto punto, es el rol del Estado. El Estado tiene que tener una participación en todo esto muy bien definida y dentro de sus ámbitos de competencia bastante fuerte y eficaz, ¿no? El Estado tiene que dar servicios públicos, tiene que garantizar derechos, ¿no? Seguridad, justicia, educación, infraestructura, agua, ¿no? Todo eso tiene que estar garantizado por el Estado, ¿no? Que no necesariamente lo tiene que proveer el Estado mismo, pero tiene que estar garantizado. Y así como hay que tener claro lo que el Estado tiene que hacer y en lo que tiene que mejorar, es igual de importante tener claro qué cosa es lo que no tiene que hacer el Estado. Y el Estado aquí ha tenido un rol, en el Perú, ¿no? Ha tenido un rol a veces de empresario, ¿no? A veces sobrepasando lo que debería ser. Y me parece fundamental que se sepa que cuando el Estado se mete a hacer actividad empresarial, está poniendo en riesgo la plata de todos los peruanos y está haciendo algo además que no le corresponde. El Estado está para garantizar todos estos servicios y derechos de los que conversamos antes. Mi punto aquí es, si el Estado no puede dar justicia, seguridad, salud, educación, infraestructura de todo tipo, etcétera, etcétera, de forma adecuada, si no puede hacerlo, ¿por qué vamos a esperar que haga mejor la actividad empresarial? Mejor preocúpate de hacer lo que tienes que hacer y luego hablamos de que hagas otra cosa más. Pero primero que cumpla con lo que le corresponde. Entonces, y aquí el rol del Estado tiene que estar también. Esto no funciona sin un Estado competente y eficaz en cumplir lo que le corresponde. Entonces, con este sistema en vigencia, fíjense el salto que da el Perú, ¿no? De ser el último en crecimiento en el periodo 75-92, ¿no? Esto, obviamente, la gran mayoría del tiempo con la Constitución del 79, ¿no? Y ahí parte del gobierno militar, luego Belaúnde, luego Alan García y los primeros años de Fujimori. En ese tiempo fuimos el último país en crecimiento de la región en nivel en promedio anual, y luego pasamos a ser el primero. Entonces, ojo, esto no es un salto cualquiera, eso no es pasar pues del quinto puesto al tercero, ¿no? O pasar pues del séptimo al cuarto. No, acá estamos pasando de ser últimos a primeros. Entonces, algo estructural tiene que haber pasado, ¿ya? Y esto es básicamente lo que vimos en la diapositiva anterior,
¿no? Es que empezamos a adoptar este sistema de responsabilidad macroeconómica, apertura comercial, libertad económica, un rol de instituciones que ciertamente todavía está en proceso, ¿no? Y un rol del Estado mucho más definido. Entonces, no es cualquier cosa lo que pasó en este periodo, ¿no? Y las consecuencias para la población fueron bastante buenas. Fíjense, respecto del primer punto, en, en América Latina, el Perú tuvo el promedio de inflación más bajo en los últimos 20 años, periodo 2000-2020, mucho de eso gracias a la buena labor del Banco Central de Reserva, y muchos de estos años también con el liderazgo, ¿no?, de Julio Velarde, que hoy está, ¿no?, que hoy espero que se pueda quedar una temporada más en el banco. Pero fíjense, Perú ha sido el país con la menor inflación promedio. Y la inflación no es cualquier cosa, la inflación es casi un impuesto a la pobreza, ¿no? Resta capacidad de consumo, hace en la práctica más caros las cosas, eso hace que haya menos capacidad de consumo y eso efectivamente es como si te bajaran el sueldo. No puedes comprar menos con la misma cantidad de plata. Y lo que normalmente sube de sueldo, sube de precios, tienden a ser bastante un componente de alimentos, ¿no?, que es justamente donde gastan más proporcionalmente las personas de menores ingresos, ¿no? Otro aspecto en donde hemos tenido mucha responsabilidad es en la deuda pública, es la izquierda es la parte monetaria, la derecha es la parte fiscal. No, y acá tenemos, a pesar del incremento fuerte de la deuda durante el 2020, principalmente por la caída de los ingresos tributarios, a pesar de ese incremento, el Perú sigue siendo de los países con la menor deuda pública de la región. Entonces, seguimos manteniendo una fortaleza fiscal buena y eso se refleja en la calificación crediticia que tiene el Perú, solamente superada por Chile, ¿no? Chile es el único país que tiene una mejor calificación crediticia que nosotros en la región, pero en general esto, si bien hay comentarios respecto de que esto podría, pues, perfilarse a la baja en las siguientes semanas, dependiendo de cómo venga la mano desde el lado político, creo que queda la lección de que el Perú ha sido capaz de superar un momento muy difícil en los años 80, donde estábamos básicamente excluidos de los mercados financieros internacionales, ¿no?, para lograr colocarse como un país con una deuda bastante sólida. Y esto es importante porque esto permite al gobierno financiarse a mejores tasas para construir hospitales, carreteras, etc., ¿no? Un país con una deuda mala, se le hace muy caro acceder a créditos de afuera y se le hace mucho más difícil cumplir con lo que le corresponde, mencionábamos en el quinto punto del sistema económico. ¿Qué pasó en los 80s con esto? A la mano izquierda pueden ver digamos, la brecha que hay en resultado económico del sector público no financiero. No estamos hablando, estos son, aquí está mal el eje, estos son puntos de PBI, no es variación porcentual mensual, son puntos de PBI. Estamos hablando de caídas sumamente dramáticas en el déficit, bastante jaladas, no, obviamente por una caída de los ingresos públicos, pero también por una muy mala gestión de las empresas públicas de ese momento, ¿no? Recordemos, hacia los 80s teníamos pues cientos de empresas públicas de todo tipo, la gran mayoría de ellas con una gestión bastante mala, y que eventualmente tenían que pagarse o con ingresos con los impuestos que tenemos todos, ¿no?, o con más emisión inorgánica, lo cual generaba más inflación. Entonces, la experiencia que hemos tenido con empresas públicas en el Perú es bastante mala, y yo diría sigue siendo bastante mala, ¿no? Si uno ve las EPS, las empresas proveedoras de servicios de agua, que son típicamente de gestión municipal, normalmente tienen pues los números en rojo y no llegan a la gran mayoría de la población, y cuando llegan con pocas horas de agua al día, dependiendo de la localidad en la que estemos.
Lo mismo se puede decir de la gestión que ha tenido pues, Petroperú hasta ahora, ¿no? Con lo que ha podido hacer o no ha podido hacer más bien con el gasoducto, esa inversión con pérdidas multimillonarias que está Lara. Creo que ilustra de manera, estos dos ejemplos de las EPS y Petroperú ilustra de manera bien clara parte de los riesgos que tenemos de expandir las empresas públicas como parece ser que quiere impulsar el gobierno. No, otro de los puntos que es bien importante es tener una estructura tributaria clara. Fíjense en la mano derecha, esos son los impuestos que teníamos entre los 80 y 90. La retaíla de impuestos que existían a casi cualquier cosa. Y la verdad es que mientras más impuestos hay, a veces más fácil es evadir. Y esa es una de las lecciones que nos deja la simplificación en economía. A veces pensamos que poniendo más cosas y más trabas vamos a recaudar más y vamos a controlar la corrupción porque estamos poniendo más y más restricciones. Cuando lo que muchas veces sucede es que lo que es más simple es más eficiente. Se puede fiscalizar de manera más fácil. Si tú tienes muchísimos de estos impuestos, siempre hay pues la excepción, la quinta regla, el cuarto acápite, el amigo que te dice, oye, pero si tú aplicas por este impuesto, de repente te puedes salvar del otro, ¿no? Y echa la ley, echa la trampa. Cuando tenemos pocos impuestos, pero de cumplimiento obligatorio, es más difícil escaparse, porque hay menos, pues, tercera letra que te permite hacer la trampa. Entonces, en parte por eso fue que, a pesar de haber reducido los impuestos en los 90, la recaudación subió. Tuvimos más recaudación que cuando teníamos más impuestos. Una lección parecida nos deja el cambio en la estructura arancelaria. El Perú también era un país hacia los 80 era un país escéptico, incluso hostil a los productos que viniesen de afuera, y por eso teníamos esta distribución arancelaria ¿no? Demente casi, con donde habían infinidad de tasas para distintos productos que también se prestaban a la trampa, ¿no? Y por supuesto se prestaban también a prácticas mercantilistas. Luego hubo una simplificación muy fuerte en los 90s, y hoy la verdad es que muchas de estas tasas ya son un poco irrelevantes porque la gran mayoría de nuestros productos, los productos que entran y que salen, están sujetos a tratados de libre comercio. Entonces, eso se ha simplificado incluso más. Pero creo que esa es una lección bien importante porque lo que nos ha permitido es tener un boom en las exportaciones, tanto tradicionales como no tradicionales. ¿No? Acá estamos hablando de minería, pero también estamos hablando de agricultura, estamos hablando de un poco de maquinaria, de textiles, de metalurgia incluso, y un incremento fuerte en las importaciones también. Y hay muchas personas, espacios políticos que resienten las importaciones, cuando creo que hay que clarificarlo. Las importaciones son básicamente un beneficio para el consumidor, porque le permite tener otras opciones a veces mejor precio y mejor calidad, o por lo menos que se ajusta mejor a las necesidades, simplemente es otra opción para el consumidor. Y muchísimos negocios dependen también de las importaciones, ¿no? Desde el agricultor con el fertilizante, o el dentista con los aparatos e insumos que usa, o en realidad muchísimas de las cadenas de valor que tenemos en el Perú dependen de la importación, ¿no? Hoy una de las cosas que ha quedado muy clara es que la importación de alimentos, ¿no? Ahora que el dólar está más caro, ¿no? Y que los precios de los commodities están más caros, ¿no? La importación de trigo, de maíz, de aceite de soya, ¿no? Tienen un impacto muy importante sobre la alimentación de los ciudadanos peruanos. Entonces, esto es algo que hay que facilitarlo, que hay que promoverlo, que hay que abrirlo y que hay que promover la competencia. Restringir importaciones lo que hace es hacer más caros los productos, cortarle obviamente opciones a los consumidores nacionales y prestarse a prácticas mercantilistas que ya hemos vivido en los 80s. Yendo un poco a
a la coyuntura también regional. Fíjense, esto es la caída de la pobreza a partir de lo que hemos conversado hace un ratito, ¿no? La caída de la pobreza en el Perú y en Junín en los últimos, desde que se puede medir en realidad, del 2004 al 2020. ¿No? Tuvimos una caída muy, muy, muy buena hasta el 2000, básicamente dejó de mejorar hacia el 2016, 2015, deja de mejorar o mejora muy poquito a nivel nacional, no, pero esa reducción, ¿no? De los 50 y varios, 60 y pocos, ¿no? de porcentaje de pobreza en la región hasta el 21% que se alcanza previo a la pandemia es notable, ¿no? Estamos hablando de más de 40 puntos, 40% de la población que pasa de ser, pasa de ser considerada pobre a ser no pobre. Es increíble esa reducción. Junto con también a nivel nacional, casi 40 puntos de reducción desde el 2004 hasta el 2019. ¿No? De ahí tenemos este incremento de la pandemia al 31% en el caso de Junín, 30% a nivel nacional. En el IPE esperamos que cuando esté la data cerrada del 2021, podamos ver este número, por lo menos a nivel nacional, caer a 26%. En el caso para tener una perspectiva un poquito más amplia, esto es la mejora no solamente en reducción de pobreza, sino en distribución de otros niveles económicos. Y acá, pobreza estamos viéndolo en el espacio amarillo, pero podemos ver también clase media vulnerable, clase media y clase alta. Así hay dos periodos bien marcados, ¿no? Tenemos hasta tres, uno diría. ¿No? Tenemos esta caída fuerte de la pobreza, ¿no? Con un aumento fuerte también de la clase media, vamos a decir hacia el 2012-2013, ¿no? Donde pasamos de una clase media, Junín, ¿no? 8% de clase media a casi 30% de clase media en un periodo de menos de 10 años, ¿no? Y una consiguiente caída de la pobreza muy significativa. Luego tenemos un periodo de relativo estancamiento, ¿no? Alrededor del 29, 28, 30%, desde el 2013 hasta el 2019. Y luego tenemos un periodo, ya el 2020, el último, ¿no? Donde regresamos a niveles de pobreza, digamos, más cercanos a los que teníamos en el 2007, ¿no? Y lo mismo con las figuras de clase vulnerable, clase media y clase alta. Aquí estamos definiendo estos umbrales en base a lo que en base a un trabajo del Banco Interamericano de Desarrollo, en base a los umbrales del BID. Pero claro, creo que hay que destacar esta mejora, luego se mantiene, no mejora durante un tiempo, y a partir del 2020 hay un deterioro bastante fuerte. En el caso, nosotros en el IPE, y acá los invitamos a los que quieran ver comparaciones entre regiones, tratamos de ver cuáles son estas brechas que hay que mejorar, ¿no? En entorno económico, infraestructura, salud, educación, laboral e instituciones. Estas 6 variables, estas 6 dimensiones componen el INCORE, el Índice de Competitividad Regional, que sacamos todos los años, llevamos en la 9ª edición. Y aquí Junín aparece en el puesto 14 en la última edición del 2021. Creo que es un muy buen ejercicio, lo pueden encontrar muchísimo más detalles en incoreperú.pe. Son 40 indicadores que usamos, objetivos, con excepción de uno en institucionalidad. Son 40 indicadores, todos objetivos de bases públicas que elaboramos para construir este índice. Ahora, yendo un poco a coyuntura, el Perú efectivamente tuvo una de las caídas más fuertes durante el 2020, ¿no? Casi nos fueron en el año, fue un poco más de 11% de caída, con una contracción durante el segundo trimestre de más del 30%. No conozco otro país que haya tenido ese nivel, pero luego tuvo una buena velocidad de recuperación. Y la verdad es que el Perú estaba bien posicionado para tener un 2021 muy bueno. Lamentablemente la coyuntura política lo va a hacer más difícil. Si yo tuviera que elegir, y en este contexto, un solo problema de la economía nacional, si me dijeras, oye, hay una cosa que puedes arreglar, ¿cuál sería?
yo diría que es esta, ¿no? Tenemos a muchas personas trabajando en empresas pequeñas, unidades productivas, por no decirle empresas, unidades productivas muy pequeñas, la gran mayoría informales. Muchos de estos son personas, empleados independientes, obviamente, ¿no? Son trabajadores, entre 1 y 5 trabajadores, las micro. Esto hace que su productividad sea relativamente más baja. Y hay hay muy pocas personas empleadas en pequeña y mediana empresa y luego vuelve a crecer en la grande, ¿no? Yo creo que el gran reto que tiene la economía peruana es tener más personas trabajando en empresas más productivas. Ese es el reto, ¿no? ¿Cómo tenemos a más personas trabajando en empresas más productivas? Pequeñas, medianas, grandes. No hay ningún problema con la micro en sí misma. El problema con la micro es que es menos productiva en promedio que la grande, o que la mediana o que la pequeña. ¿Por qué? Porque tiene menos acceso a capital, a tecnología, a proveedores, a clientes, etcétera, etcétera, a innovación, etcétera, etcétera. Entonces, si tenemos a un muy buen porcentaje de la población, 70%, trabajando en unidades productivas con todas estas limitaciones, va a ser muy difícil que tengamos a una gran mayoría de la población con ingresos altos. Entonces, aquí hay dos caminos. El primero es el que hemos seguido, o hemos tratado de seguir durante muchísimo tiempo, que es mejorar la productividad y la competitividad de la microempresa. Yo creo que eso está bien, ese es un camino. Complementario, un camino que hemos explorado un poco menos, pero que es el camino complementario, es tratar de incluir a más personas, contratar a más personas en empresas que ya tienen estas características de relativamente alta productividad. Ese camino todavía no lo hemos seguido bien, y la verdad es que porque hemos puesto todos los incentivos para que sea más caro contratar en empresas más grandes que en empresas más chicas. Vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Pero les decía yo que al inicio que había dos mensajes centrales que quería transmitirles, ¿no? Uno era este marco conceptual de sistema económico con responsabilidad económica, apertura comercial, libertad económica, democracia, instituciones y rol del Estado, ¿no? Ese era un punto. Y el otro punto es este. El otro punto central es este, ¿ya? Que es, me permito leer, ¿no? A largo plazo, la mejora sostenida de la productividad es la única manera de vencer la pobreza y mejorar la calidad de vida. No hay otra clave, ¿no? Lo que necesitamos es más productividad. Alrededor de esto podemos hacer un montón de cosas, pero podemos hablar de formalización, podemos hablar de red de protección social, que es muy importante, pero nada de esto funciona, o todo eso tiene que ser un camino hacia más productividad. Esto es mayor productividad es lo único que al final del día y al final de décadas nos mejora las condiciones de vida. Entonces, para ir acabando, algunos riesgos políticos inmediatos con los que hay que tener cuidado. Lo primero y más importante por lejos es esta discusión sobre la Asamblea Constituyente. Es una pena que se haya incluido este tema dentro de la política regular hoy día. La Asamblea Constituyente, la discusión de cambio total de la Constitución es, por lejos, el tema más delicado que tenemos entre manos. Todo lo demás y todo lo que viene después es secundario. Si es que hay un cambio constitucional, creo que se abren las puertas a una situación de incertidumbre enorme, que va a ser muy poco por generar más empleo y dar más tranquilidad a los inversionistas y a las familias y a los trabajadores sobre qué cosa se viene. Si hoy día pensamos que el sol está caro, que el dólar está caro, no, esperemos a ver qué pasa si es que avanza una asamblea constituyente. A mí, la verdad que me da muchísima preocupación que esta sea parte de la discusión pública actual. Yo sí creo que hay algunos puntos que hay que mejorar de la actual Constitución, pero así como se han cambiado ya decenas de artículos de la Constitución del 93, podemos cambiar algunos más que consideremos que se pueden mejorar, ¿no? Yo creo que se puede mejorar, por ejemplo, temas relacionados a representatividad política,
relación entre poderes del Estado, de repente podríamos pensar en incluir un Senado, podríamos pensar en varias reformas, pero son más de corte político. Eh, y podríamos hacerlas dentro de la misma Constitución. Abrir el espacio a una asamblea constituyente creo que es el camino exacto que han seguido otros países en la región y que les ha ido muy, muy, muy mal. ¿No? Ir por ahí me preocuparía bastante. En segundo orden de magnitud hay otras discusiones, las voy a pasar un poco rápido por tiempo. No, hay una discusión sobre importaciones, ya hablamos de eso. Ojo que en los TLCs, los que tenemos con Estados Unidos, la Unión Europea, Reino Unido y la CAN han sido aprobados por Congreso, con lo cual el Ejecutivo no los puede cambiar libremente. El resto de TLCs, incluyendo el de China, ahí sí hay más discrecionalidad del Poder Ejecutivo. En la parte tributaria, ¿qué cosa puede hacer el Ejecutivo? Puede modificar aranceles y el ISC, pero el resto de tributos, el IGB, el impuesto a la renta, todo el resto del ITF, o crear un nuevo impuesto, todo va a tener regalías, todo va a tener que pasar por el Congreso, ¿no? Ojo con eso. Luego tienes la discusión sobre la independencia de las instituciones económicas. Ahorita hay una discusión sobre el Banco Central de Reserva, por supuesto, si se queda Julio Velarde o no, y los miembros del directorio que lo acompañarán. Pero además del Banco Central tenemos a Indecopi, a Ocitran, Ocinergo, Ociptel, a SBS que parece que la actual superintendenta se va a quedar, la SUNAT, no, en todos estos hay un nombramiento o directo o indirecto del Ejecutivo, ¿no? Pero aquí, son entidades pues adscritas a veces a la PCM o al MEF. Entonces, aquí hay mucho poder desde el Ejecutivo. El otro tema que preocupa es un Congreso que pueda estar nuevamente desbocado. Hoy estamos pues viendo más un tema de relación política del Congreso del Ejecutivo, ¿no? Pero cuando ya se sienten en las curules y empecemos a ver a las comisiones trabajar, la preocupación es que se pueda ver algo parecido a lo que se vio en el periodo 2020-2021, ¿no? Con un Congreso que pasaba iniciativas, ¿no? Que no tenían un mínimo criterio técnico, que iban en contra de lo que recomendaba la SBS, el Banco Central, el MEF, cualquier especialista interno, externo, igual se pasaba a la norma. ¿No? Eso preocupa bastante que pueda ser el nuevo normal en el Congreso de la República. Hay discusiones sobre nacionalizaciones y empresas públicas, sobre todo a partir de algunos comentarios en esto último del primer ministro. Felizmente hay candados constitucionales a este tipo de iniciativas, pero y ahí volvemos al primer punto, ¿no? Por eso es en parte peligroso abrir la cancha a una asamblea constituyente. Y quiero hacer un punto aquí, yo no soy abogado, pero creo que hay un punto que es central, y es que la asamblea constituyente es todopoderosa. No hay nada que la asamblea constituyente no pueda hacer o decir una vez que está elegida. Se le da el poder de refundar el Estado. ¿Y quiénes van a ser esas personas que van a conformar este organismo todopoderoso? Van a ser, no sé por qué, serían mucho mejores que los congresistas que tenemos hoy día, o que tuvimos en los últimos años. Entonces, no es solamente que vamos a tener un nuevo texto que cae del cielo, es que vamos a tener que elegir a las personas que van a redactar ese nuevo texto. Esas personas van a tener todo el poder, porque no hay ninguna restricción al poder constituyente, ¿no? Estás creando desde nada. Y a mí, por supuesto que me preocupa que quienes vayan a hacer esta nueva constitución sean pues parecidos a los congresistas que hemos tenido en los últimos años. Luego, respecto del clima de negocios, pues hay una preocupación sobre la fiscalización, regulación laboral, tributaria, administrativa, ambiental que pueda tener el actual Ejecutivo. Y si uno mira un poquito más mediano plazo, el riesgo es que el Perú está entrando en una fase de ingobernabilidad crónica, ¿no? Con confrontación permanente entre los poderes del Estado, ¿no? Ejecutivo, legislativo, entra a trallar el Tribunal Constitucional, ¿no? Y luego está lo que se dice la calle. ¿No? Esta ingobernabilidad la hemos visto en otros países, ¿no? Esta ingobernabilidad constante con Bolivia, por ejemplo, antes de Evo Morales, en algún momento Ecuador. Ojalá que no sea el caso en el que estemos adentrándonos nosotros. Una agenda inmediata, ¿qué cosas tenemos que hacer? Primero, para darle alguito de piso, necesitamos un mínimo consenso político. El país no puede avanzar si es que no tenemos estos espacios de diálogo entre poderes del Estado y otros poderes, ¿no? para
para poder construir una agenda mínima, ¿no? De mejora, y hoy día la agenda mínima pasa por dos temas centrales: la mejora del empleo, ¿no? Que sigue muy golpeado después de la pandemia, y por supuesto la mejora en la capacidad de respuesta del sector sanitario para hacer combate a la pandemia, ¿no? Eso es absolutamente indispensable y es lo que la gente reclama. El segundo punto es un uso del espacio fiscal con límites. Decíamos al inicio, el Perú es un país que ha tenido una muy buena responsabilidad fiscal, pero esto no es infinita, y hay que usarla con responsabilidad. Luego tenemos el impulso a la inversión privada, que es el motor fundamental a través del cual la economía tiene que nacer. Esto es con minería, eso es con agricultura, esto es con construcción, eso es con manufactura. No, si no tenemos estabilidad, sin embargo, política, va a ser muy difícil que animemos a la inversión privada. Y si no animamos a la inversión privada, va a ser bien complicado que tengamos más y mejor empleo, que es lo que se reclama hoy día. Un punto un poco más de mediano plazo es la expansión efectiva de la protección social, ¿no? Aquí estamos hablando de protección al desempleo, protección en riesgo de pobreza en la vejez, ¿no? Que son pensiones, riesgo de salud principalmente. No, estos son, y eso está atado, el gran tema es que hemos atado la protección social en el Perú a la condición de ser trabajador formal dependiente, ¿no? Y eso es la minoría de la población, estamos hablando de casi 1 de cada 5 trabajadores, con lo cual hemos dejado desprotegidos a la gran mayoría. Entonces, hacer esa reforma es fundamental, un poquito más de mediano plazo. Y luego los incentivos para crecer y contratar, ¿no? Y esto lleva un poco al tema que conversábamos de las empresas pequeñas o muy pequeñas, que en general hemos diseñado un sistema laboral y tributario donde el incentivo está a quedarte chico, a formalizarte lo menos posible, ¿no? A esconder al último trabajador que has contratado, o esconder la última boleta, no dar la boleta, ¿no? Los incentivos están para hacer trampa o para permanecer pequeño. Esa es otra de las grandes reformas pendientes que tenemos. Y finalmente, y un poquito en el punto que yo decía que era lo segundo que quería dejarles, el segundo mensaje central de esto, es que tenemos que tener una obsesión por la competitividad y la productividad, ¿no? Obsesión por estos dos primos hermanos, que son la única vía que hay para mejorar en el largo plazo. Las reformas que tenemos pendientes son, si se pudieran agruparse de 3 tipos, son la reforma del Estado. Tenemos que tener un Estado más eficiente. Tenemos que tener reformas económicas de segunda generación. Hoy día, de hecho, defender las reformas de primera. Y finalmente un fortalecimiento de la afección ciudadana, que es otra manera de decir fortalecimiento de la clase política, fortalecimiento de los partidos, fortalecimiento de la representatividad política. Ya, la reforma del Estado no es un tema, no lo hemos tratado tanto, pero es un tema central, ¿no? El Estado ha sido hoy uno de los principales problemas, la ineficiencia del Estado para proveer servicios públicos, para gastar en la plata que entra por impuestos, para construir, para mantener, ha sido un asunto central. Y yo creo que mientras no mejoremos eso, mientras no seamos conscientes de que tenemos que tener una reforma del Estado, a través de repente de otra manera de entender la descentralización, a través de otra manera de entender los ministerios, no, un nuevo sistema de inversión pública, ¿no? Un mejor servir, ¿no? El sistema de recursos públicos, de recursos humanos del Estado. Mientras no tengamos eso como una de las absolutas prioridades, va a ser bien complicado avanzar. Finalmente, ya termino con una reflexión, digamos, con una imagen parecida pero diferente a la primera que mostré. En la primera diapositiva, si se acuerdan, después del título, teníamos el PBI per cápita hacia atrás de diferentes países, ¿no? Y cómo había evolucionado el PBI peruano a partir de eso. Ahora tenemos el PBI per cápita hacia adelante, y haciendo proyecciones, escenarios. Entonces, lo que nos hemos parado acá en el 2020, 2021, y decimos ya, ok, partimos de la base de un Perú con más o menos pues 11, 12 mil dólares por persona en paridad de poder de compra. Ese es el per cápita que tenemos en el 2021. Y luego vamos a mirar hacia adelante y vamos a decir, ok,
¿qué pasa si el Perú creciese al 2% por los siguientes 30 años? Si el Perú creciese al 2% por los siguientes 30 años y con algunos supuestos razonables sobre crecimiento poblacional, hacia el 2050 tendríamos más o menos el PIB per cápita de República Dominicana. Yo, honestamente, como les decía, antes de hacer este ejercicio, yo no sabía que República Dominicana tenía un PIB per cápita más alto que nosotros. Creo que deberíamos aspirar a hacerlo bastante mejor. Al 3% estaríamos como Bulgaria, un poquito por encima de Chile, quizá, pero digamos, 30 años para hacer como Chile es hoy, un poquito mejor que lo que Chile es hoy, creo que deberíamos poder aspirar a hacerlo mejor. Al 4% ya podríamos ser como un Polonia, como un Hungría, como un país que está en la puerta de entrada de los ingresos altos, ¿no? Eso está más interesante, un 4%, pero por 30 años. Un 5% ya nos pone a un nivel de España o de un Corea al 2050. Y un 6% ya nos pone pues a un nivel de Estados Unidos o de Holanda. ¿Ya? Pero eso creo que ilustra bien, primero obviamente el poder del interés compuesto, si quieres, y la importancia de crecer sostenido a largo plazo en base a productividad. Nada más nos va a sacar de estas trampas de pobreza y de informalidad que el crecimiento sostenido de la productividad. No, y esa es la obsesión que tenemos que tener y cuidar, y en el contexto actual tenemos que cuidar los logros que hemos tenido mientras identificamos cuáles son esos espacios de mejora que tenemos que hacerle a los sistemas y a las leyes que hay, como algunos de los que hemos mencionado ahora. Con eso concluyo la presentación y agradezco mucho su atención. Quedo atento a algunas preguntas o comentarios. Bueno, muchísimas gracias, Magíster Diego Macera. Una presentación muy buena. Y para dar un pequeño comentario, bien sabemos que el crecimiento sostenido es la situación óptima y anhelada en una economía. A lo largo de estas últimas 3 décadas, como vimos, y el tema central de la ponencia, esa sostenibilidad fiscal que ha tenido el país puede que se haya visto afectada negativamente por factores institucionales, ¿no? O de gestión que maneja el país. Y eso pudo incurrir en que su accionar no fue tan eficiente. Pero en parte sí ayudaron a remediar los estragos que va a dejar la pandemia que se lleva actualmente. Como usted mismo lo mostró, el Perú es el que ha tenido no ha impactado mucho en lo que es deuda pública y más que nada variables macroeconómicas, ¿no? Además, estos estragos de COVID que está dejando actualmente en la sociedad peruana está afectando negativamente en mayor parte a los sectores desfavorecidos, como principal aumentando la pobreza y generando mayores brechas sociales en lo que son materia de educación, salud y pobreza, principalmente, pilares fundamentales que es necesario potenciarlos o desarrollarlos para que el crecimiento sostenido de un país se pueda lograr. A continuación, sí, justamente tenemos unas preguntas de parte de mis compañeros. Voy a dar pase a mi colega para que pueda realizarlas, Magíster. Gracias. En primer lugar, Magíster Diego, permítame reiterarle nuestro agradecimiento. Muchas gracias por haber compartido su tiempo y sus conocimientos con nosotros. Definitivamente todos coincidimos en que su presentación ha sido bastante enriquecedora. Ahora, el equipo me informa que tenemos algunas preguntas por parte del público y de las cuales vamos a elegir 2. En este caso, la primera pregunta está planteada por nuestra colega Yadira Núñez Villasana, que nos pregunta, ¿cuáles son las principales políticas que debería tomar en cuenta el nuevo presidente para poder modernizar el Estado y, en consecuencia, hacerlo eficiente? Es una buena pregunta. A ver, yo empezaría por desistir de esta idea de bajar los sueldos a la mitad. Creo que es una muy mala idea. Ya lo hemos tratado, ya se experimentó algo así en el gobierno, durante el segundo gobierno de Alan García, con muy malas consecuencias. Y no es solamente, y esto creo que no ha sido explicado tan claro, pero si uno baja los sueldos de todos los ministros, va a tener que bajar también los sueldos de los viceministros, va a tener que bajar los sueldos de del secretario general, va a tener que bajar el sueldo de todos los directores generales, ¿no? Hay una cadena hacia abajo de reducción de sueldos a la mitad. Y probablemente mucho del talento del sector público se va a ir. ¿No? ¿Y cuando los sueldos son muy bajos en el sector público, quiénes entran?
A ver, pensémoslo, ¿no? ¿Quiénes estarían dispuestos a entrar por un salario muy, muy bajo o bajo al sector público? A ver, uno son las personas que efectivamente, no sé, pues, profesionales que viven de su trabajo, ¿no? Que pueden sacrificarse, que de repente, pues, su esposa o su esposo tienen otro trabajo que les permite compensar el sueldo, ¿no? Y que pueden dárselas de mártires, ¿no? Ir por el trabajo del sector público, ¿no? Y ese es el escenario que tienen en la cabeza cuando se dice bajemos un montón los sueldos públicos, ¿no? Que vayan a haber infinitos de esas personas. Pero por más que a la gente le guste trabajar en el sector público, un sueldo, digamos, por más que nos guste, ya haya pues esta compensación emocional, la emoción no te paga pues el mercado, ni paga el transporte, ni paga la electricidad, ¿no? No hay. Entonces, ese es un tipo de persona que probablemente no sean la gran mayoría. El segundo tipo de persona van a ser aquellas personas que ya tienen un montón de plata y que no tienen que trabajar para vivir, o lo mínimo, porque ya tienen rentas, ya tienen inversiones, tienen empresas, o tienen, no sé, casas o departamentos, terrenos que alquilan, ¿no? Entonces reciben un montón de plata de otra fuente y ya no necesitan trabajar. Y están trabajando y están entrando al sector público para servir. No necesariamente son estas personas las más representativas de la población, sobre todo si estamos hablando de que vamos a bajar sobre los congresistas. No, si entrasen eso en la mayoría, tendríamos un congreso lleno de gente rica. No necesariamente lo más representativo. El tercer tipo de persona que entraría son aquellos que no tienen muchas oportunidades en el sector privado y que de repente un sueldo que es bajo para un profesional con mucha trayectoria, ellos lo consideran alto, ¿no? Porque su costo de oportunidad, ¿no? Es un salario pues, de poca remuneración porque no tienen la experiencia, no tienen la capacidad, no tienen la educación, etcétera, etcétera, ¿no? Personas que tienen pocas oportunidades en el sector privado, ¿no? Podrían ser muchas de ellas personas poco capacitadas para el cargo. Entonces, esa es una de las principales preocupaciones, ¿no? Llenarnos de personas poco capacitadas. Y el cuarto tipo de persona que entraría al sector público son aquellos que no ven la remuneración mensual como su principal fuente de ingresos, sino que están entrando para buscar plata por otro lado, ¿no? Son los corruptos. ¿No? Entonces, me da lo mismo que me pague después 2.000 soles, 5.000, 10.000, me da igual. Yo estoy haciendo mi negocio por 100.000 soles con la obra pública o con cualquier otra cosa. Entonces, eso es el otro riesgo, ese es el otro tipo de persona que no le molestaría seguir en el sector público o entrar al sector público con salarios bajos. Entonces, creo que esa es una idea muy peligrosa y sobre la que habría que desistir. Y lo otro, yendo un poquito más a nivel general, tenemos que darle un poquito más de fuerza y competencia a servir, ¿no? Tenemos que tener una estructura meritocrática dentro del Estado, ¿no? Idealmente tratar de replicar parte de lo que ha logrado hacer el Banco Central de Reserva, ¿no? Con personas muy capacitadas a través de décadas y una estructura meritocrática clara, marcada, y que no se repite muy poco en otros sectores de la economía. De repente en el MEF hay cierta institucionalidad, en la SBS hay cierta institucionalidad, pero son sectores bien ligados al manejo económico. Banco Central de Reserva, SBS, un poquito Indecopi, ¿no? El MEF, ¿no? Pero si uno habla pues de gobiernos subnacionales, ¿no? O uno habla de otros ministerios más pequeños, no, se hace mucho más difícil. Y ahí hay que poner la prioridad, acompañar. Yo creo que no hay que pecar acá de paternalista, no hay que pecar acá de yo sé más que tú. No, creo que eso también a veces es un error. ¿Ya? Pero hay que entender cuáles son los procesos, las limitaciones de cada una de estas instituciones para poder acompañarlas a mejorarlo. Creo que también que el Perú está muy partido. Creo que hay estas 1.800, cada vez que me aprendo el número lo cambian porque crean un distrito más. Casi 1.900 distritos, y hace muy difícil la gestión, la gestión pública de esa manera. Entonces creo que
tratar de encontrar algunos espacios donde haya sinergias entre distritos, entre regiones, ¿no? 180 regiones también es bastante, ¿no? Para poder encontrar, no sé si mancomunidades, macroprovincias, macrodistritos, ya, pero algo que nos pueda ayudar a encontrar estos espacios de colaboración entre el sector público, porque hoy gestionar con este nivel de fragmentación y además cada uno respondiendo a partidos políticos distintos, se hace muy, muy complicado. Ahora, con respecto a la segunda pregunta, nuestro colega William Gutiérrez nos planteaba cómo afecta la brecha educativa en la productividad de las empresas si sabemos que la educación en tiempos de pandemia ha sufrido o incluso está sufriendo en adaptarse al contexto virtual. Sí, la educación ha sufrido bastante y es porque hay una, digamos, no solamente porque el aprendizaje en línea es más difícil, o sea, a mí me encantaría estar dando esta charla en persona, yo feliz de visitar, pero además que creo que ha bajado la calidad de aprendizaje de todos, ha bajado mucho más la calidad de aprendizaje de las personas de menos recursos. Porque mientras ustedes, ¿no?, tienen acceso a la computadora, ¿no? ¿No? Al Zoom, y de repente pueden conectarse a su clase virtual, ¿no? Y el profesor puede interactuar todavía con ustedes, ¿no? Y hay esa relación personal que necesitas en la educación. Personas de menores recursos que no tienen acceso a internet o a la computadora, están siguiendo pues sus clases por televisión a veces, y a veces por radio cuando pueden chaparla. ¿No? O a veces WhatsApp también se ha convertido en una herramienta importante acá. ¿No? Y esto hace mucho más difícil que sean aprendizajes de calidad. Entonces, ha habido esta brecha donde las personas de menos recursos aprenden proporcionalmente menos. Recordemos que ya estaban en desventaja. Ya estaban en desventaja. Ahora lo hemos puesto en aún mayor desventaja. ¿No? Y esto es a nivel mucho de colegios, sobre todo. Pero a nivel ya pensando en las empresas, que era parte de la pregunta, yo creo que vamos a ver probablemente en los siguientes años los resultados de qué significa pues perder un año académico casi, ¿no? Que para muchos ha sido así, ¿no? En términos de productividad, en términos de cuánto sé para empezar a trabajar en esta empresa o en la otra empresa. Todavía no lo hemos visto, estamos recién en esta etapa y no hemos vuelto a clases. Pero yo creo que va a ser bien claro que los años que hemos perdido académicamente no se recuperan, ¿no? Y cada día que perdemos académicamente no lo recuperas. Así tengas clases en verano, así hagas cursos extra, ¿no? Lo que han perdido las personas jóvenes, luego no lo recuperas. Y eso nos va a costar en los siguientes, creo yo, en los siguientes años. Muchas gracias, Magíster. Y finalmente, la última pregunta que nos planteaban era de parte de nuestro compañero Fabricio Fonseca. ¿El PBI per cápita no sería muy subjetivo? Nos manifiesta, debido a que se toma en cuenta el PBI del periodo y la población, y en algunos países la población es menor que la población de Perú, y si tuvieran el mismo PBI, digamos esto como supuesto, al tener menos población, su PBI per cápita sería mayor. O sea, lo que te dice nada más el PIB per cápita es qué tan rico es la persona promedio. No importa si estamos en China y son 1.5 miles de millones de personas, o si estamos en Uruguay y son 3 millones de personas. No importa. La cosa es cuánto produce cada persona en promedio. O sea, podemos ser, independientemente si es Brasil, si es México, si es Uruguay, si es China, da lo mismo, ¿no? El punto es, en ese espacio geográfico, ¿cuánto produce cada persona en promedio? ¿Ya? ¿Cuál es ese nivel de ingreso que tiene cada persona en promedio? Pues no es subjetivo, es bastante objetivo, ¿no? Y además es ajustado por paridad de poder de compra. Dice ahí más la pregunta, por eso se prefiere el IDH. El IDH tiene 3 componentes, uno de ellos es el PBI per cápita. O sea, digamos, si yo digo que el PBI
que el PIB per cápita es subjetivo, estaría diciendo que el IDH también es subjetivo por lo menos en un 33%. Pero no, ninguno de los dos es subjetivo. ¿No? Subjetivo es cuando hablamos de, que a mí es un tema interesante, a mí fue parte de mi tesis, ¿no? Pues subjetivo es cuando hablamos de, por ejemplo, qué tan feliz me siento, qué tan contento me siento, ¿no? O qué tan satisfecho estoy con la democracia, ¿no? O qué opino de Vizcarra, o qué opino de Castillo. Eso es subjetivo. ¿No? Pero mediciones de per cápita no son, y la verdad es que más allá de esta discusión sobre objetivo subjetivo, el punto es que es una de las mejores maneras de medir desarrollo, por lo menos a largo plazo. Si queremos medir, si queremos ver el IDH en los últimos 20 años, está muy bien. Es más útil agarrar per cápita porque tienes una serie más larga hacia atrás. Pero si queremos ver desde los 50, va a ser un poquito más difícil ver IDH. No hay. Pero si queremos ver ahorita, veamos IDH como índice de desarrollo, no hay ningún problema. El punto central sigue siendo que mientras no tengamos mayor productividad, no vamos a tener mayor IDH. ¿Ya? Porque no hay manera de pagar todo lo que necesitamos pagarnos en términos sociales y económicos sin mayor productividad. Ok, eso es.